Buenas tardes, bienvenidos a su programa de María y tú, que se transmite a través de la plataforma de Creciendo Contigo Mujer, el canal católico para la mujer, porque ser mujer es un privilegio, porque en tu vientre se gesta la vida, porque eres esa luz que ilumina a quienes tienes a tu alrededor. Hoy tenemos un tema hermoso, profundo y lleno de esperanza, las mujeres en la Biblia. A través de las Sagradas Escrituras descubrimos mujeres valientes, mujeres de fe, mujeres que escucharon la voz de Dios, mujeres que sostuvieron familias, acompañaron procesos de salvación y dejaron una huella eterna. Y para este tema tenemos a alguien súper preparado. Nos acompaña el padre Esteban Ramírez. Buenas tardes, padre. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, pues el padre nació el 3 de agosto del 71, es un chiquillo de 25 años, le digo yo, y fue ordenado sacerdote el 11 de septiembre del año 2001. Y pues el padre tiene muchos estudios, como les decía, es licenciado en teología, licenciado en filosofía, tiene varios diplomados, está en la parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en Matamoros. Así es. Y es profesor externo de la Universidad Pontífica de México, es profesor en latín en el Instituto Newman, es coordinador diocesano de animación bíblica y coordinador académico del Instituto del Diaconado Permanente. No más. Pues muchas gracias, padre, por aceptar esta invitación. Y pues si le parece, comenzamos Claro que sí. con la oración inicial. Muy bien. Nos ponemos en presencia del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, hoy queremos abrir nuestro corazón para descubrir el lugar que tú has dado a la mujer dentro de la historia de salvación. Te damos gracias por cada mujer que aparece en la Biblia, porque en cada una encontramos una enseñanza, una esperanza y un reflejo de tu amor. Te pedimos que este programa ilumine especialmente a las mujeres que hoy se sienten cansadas, invisibles, heridas o confundidas, y que por intercesión de nuestra Madre María aprendamos a escuchar, confiar, servir y amar como tú nos enseñaste. Bendice al Padre Esteban, bendice a cada oyente y permite que esta conversación transforme los corazones. Amén. Amén. Bueno, pues adelante, Padre. Tenemos poquito tiempo, así que yo no le quiero quitar el tiempo. Ok, pues bueno, Usted, díganos, ¿a qué lo trajo el día de hoy el Señor de estas mujeres guerreras? Muy bien, pues vamos a compartir precisamente el papel de las mujeres en la Biblia. Y bueno, una de las cosas que primero tenemos que apuntalar es que nos encontramos con una situación un poco complicada porque precisamente hay una visión un poco ambivalente en la escritura en torno a la mujer, porque siempre bajo una visión patriarcal de la cultura de Israel, pues parece que la mujer solamente estuviera sometida al marido y que no tuviera una presencia, una participación importante dentro precisamente de la historia de la salvación, cuando es todo lo contrario. Entonces, lo primero que tenemos que ubicar es que la mujer realmente tuvo una gran presencia y participación dentro de la vida social, cultural y también religiosa dentro del pueblo de Israel. Pero para ello, primero tenemos que irnos al punto esencial, es decir, qué es lo que nos dice Dios acerca del hombre y de la mujer. Si nosotros nos vamos al libro del Génesis en la creación para hablar de la igualdad precisamente del hombre y la mujer, que el hombre no es superior a la mujer ni estaba por encima de la mujer, hay un dato bien interesante. Varón se dice ish en hebreo bíblico, y mujer se dice isha, ish e isha. Son las mismas raíces, solamente cambia una vocal y eso ya nos dice precisamente que es una igualdad. Pero también cuando el libro del Génesis nos relata, por ejemplo, el sentido de la creación, cuando dice que pues de Adán, ¿no? Que es una historia para hablar de la igualdad, de la dignidad del hombre y la mujer, que de Adán salió la mujer de la costilla, pues la reconoce de igual dignidad, dice, esta sí es carne de mi carne y es hueso de mis huesos. No significa que es propiedad, sino significa que son de igual dignidad, pero todavía más. La mujer, según el libro del Génesis, en el capítulo 2, versículo 18, dice que fue puesta, y así se traduce,
como ayuda del hombre. Pero el término que es eser, ¿sí? Eser, en hebreo, no solamente significa ayuda, sino significa fuerza, protección, empuje. Entonces la mujer no era como la sirvienta del hombre, era el complemento perfecto, el impulso, la fuerza que necesitaba la acompañante del hombre para poder vivir esta misma realidad. Y esto entonces ya nos va hablando de que en la práctica precisamente se fue viviendo otra realidad. ¿Por qué? Porque luego la mujer ciertamente se veía como una propiedad del varón, las hijas pequeñas también que no tenían todavía la capacidad de precisamente seguir o de tener por ellas mismas una realidad, pues entonces estaban sometidas a la autoridad del papá. Y aquí hay un punto bien importante, al varón le llaman señor o Baal, como era el nombre precisamente de alguno por ahí de los ídolos que se daban en la antigüedad. Pero bueno, de parte de las mujeres podemos ubicar que ellas estaban realmente presentes dentro de la vida social porque participaban de los trabajos, de la economía, participaban en el culto, en la música, etcétera. Estaban muy presentes. Y por lo tanto, podemos decir que el liderazgo de las mujeres era realmente importante dentro de la vida religiosa del pueblo de Israel. Y entonces, pues tenemos ejemplos importantísimos dentro de la historia de la salvación. Por ejemplo, Miriam, ¿sí? Que crece como esclava en Egipto, cuidando a Moisés, su hermano, cuando era pequeño, pues es una mujer inteligente, ¿sí? ¿Por qué? Porque incluso va a actuar como consejera de Moisés. Y eso ya nos dice algo importante, que el hombre entonces escuchaba precisamente a la mujer. También en Éxodo, en el capítulo 15, versículo 20, se dice que Miriam era profetisa. Entonces hay una presencia importante porque comunica entonces una voluntad de Dios, aunque el texto, aclaro, no profundiza en esa función profética, pero era una profetisa. Pero también era líder de adoración, es decir, ella se encargaba no solamente de tocar instrumentos musicales para el culto o la alabanza a Dios, sino que guiaba a las demás mujeres a la misma acción litúrgica. Otro ejemplo muy importante, y me gusta mucho, es el de Mical. ¿Quién es Mical? Un personaje que quizá no conocemos mucho, pero es la primera esposa del rey David. Y Mical, pues, era hija del rey Saúl y era una mujer bastante enamorada de David, pero tiene una característica muy importante. Era una mujer sumamente inteligente. ¿Por qué? Porque ella le dice a David, al gran rey David, qué es lo que tiene que hacer. Ella le va dirigiendo de alguna manera su vida social y política. Pero Mical es una mujer entonces que es capaz de ir en contra de su propio papá por salvar a su marido, porque Saúl ya quiere deshacerse de David y por lo tanto, ella es una gran estratega. Ella organiza todo de tal manera que David pueda salir adelante y que no corra peligro. Engaña a su papá, entra en conflicto con su papá y por eso entonces ella es una mujer sumamente inteligente, una gran estratega política y que vemos aquí que el gran rey David la escuchaba y le hacía caso, ¿no? Otro ejemplo, Ruth, muy importante. Ruth entonces la hemos conocido por su fidelidad a la que era su ex suegra, ¿no? Pero aquí hay algo muy interesante. Las mujeres, y tenemos que estar entendiendo que era en esta época, ellas van a utilizar todos los recursos que tienen a mano. No solamente la inteligencia, sino su misma feminidad. Hay que recordar entonces que Ruth decide quedarse con su suegra, bueno, la ex suegra, pero la ex suegra Noemí, ella quiere tener hijos. Claro que ya no puede y los va a tener para ella a través de Ruth. Entonces, fíjense, y aquí es bien interesante entender esta parte. Las mujeres se valían de su feminidad y son mujeres seductoras. Y está bien, dicen que en la guerra y en el amor todo se vale, ¿no? Entonces, hay que ubicar cómo la mente maestra no es Ruth, la mente maestra es Noemí.
Noemí le dice, mira, vas a estar pendiente cuando Boaz llegue de trabajar, entre a la era, que era donde guardaban el grano, y ya que esté bien alegre, tú vas a llegar y vas a entrar sin que nadie te vea. ¿Eso tiene algún sentido espiritual? No, ella va a seducir a Boaz. Entonces urge o va haciendo todo un plan por ahí interesante y bueno, así va a suceder. Va a ir Ruth, se va a introducir por ahí y hay algo muy importante que yo siempre ubico, porque fíjense que a mí me tocó traducir todo el libro de Ruth, del hebreo al español. Entonces, un ejercicio que hice para mi licenciatura. Y hay algo bien interesante porque en las traducciones a veces ponen cosas para que no cause pues conflicto en las mentes piadosas. Y en la traducción le dice, protégeme, le dice a Boaz, y literalmente no es protégeme, literalmente le dice, échame el brazo, ¿sí? Extiende tu brazo sobre mí. Entonces, vemos que estas mujeres inteligentes son seductoras, ¿sí? Pero también tenemos ejemplo de mujeres también bellas, ¿verdad? Que, por ejemplo, Esther. Pero pues lo usaban para algo bueno, no para No, algo malo. claro. No era con otro fin, sino había una buena intención. Y El estas objetivo era bueno. era bueno, exactamente. Por ejemplo, Esther, otra muchacha israelita que precisamente se convierte en la reina de Persia por su belleza, ¿sí? Pero que se convierte también ahí en una mujer sensata, inteligente, que defiende a su pueblo, porque ella se hace reina de Persia, pero va a ver por su pueblo y entonces ella va a planear todo para que su pueblo no sea atacado. Fíjense qué interesante. A través, claro está, a través de su belleza, de su inteligencia, va planeando todo para que su pueblo no sea aniquilado. Otra de las mujeres, y que son guerreras, ¿sí? Por ahí tenemos a Judith, o Judith, ¿verdad? Entonces es una mujer viuda, otra vez de gran belleza, ¿sí? Que va a ir en contra precisamente de Holofernes. Precisamente es un general asirio que quiere hacer la guerra a Israel. Entonces, esta mujer bella, pues también entonces va a hacer algo muy interesante, va a acabar con Holofernes y le va a cortar la cabeza y va a regresar con la cabeza en la mano para decir, vencí al enemigo. Pero hay un dato bien interesante de estas mujeres, especialmente Judith, Esther, que son mujeres de fe, que antes de ir a enfrentar al enemigo, se ponen en profunda oración con Dios. Y por eso precisamente van descubriendo Y ayuno. esa perspectiva de fortaleza, de gracia de Dios para lograr su objetivo. Entonces, es muy interesante esta parte porque podemos ir descubriendo cómo dentro de la estructura de la historia de la salvación, cuando hablamos de las genealogías para llegar a Jesús, hay mujeres que se mencionan en la escritura y estas mujeres con ciertas características que a lo mejor ante los ojos de la mentalidad de ese pueblo, pues no eran tan agradables, ¿no? Tenemos una Rahab, que también ahorita es parte importante de la historia de la salvación, Rahab, que era una prostituta, pero que entra dentro de la historia de la salvación. Ruth, una extranjera. Y así podemos encontrar mujeres que mantienen ciertas características, pero que son personajes muy importantes. Incluso podíamos decir, sí, claro, sin lastimar ninguna mentalidad, pero cuando encontramos en los textos sagrados algunos textos que tienen un profundo matiz femenino, pues podemos decir, ¿por qué no? No es un escritor, quizá fue una mujer la que escribió un texto sagrado. No quita nada, Dios inspira, pero esto es interesante porque hay unos textos que tienen un matiz femenino muy interesante y que podríamos decir, ¿por qué no? No pasa nada. Una mujer que estuviese por ahí redactando, una mujer que inspirada por Dios pudiese escribir, no quita nada. Y esto entonces nos lleva a entender
cómo la mujer sí mantiene un lugar importante dentro de la expresión de la escritura, cuando muchas veces se dice que la Biblia es totalmente masculina o paternal, etcétera. No, tendríamos que ver estos ejemplos para poder ubicar esta misma realidad. Bueno, que no decir entre ese tránsito del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, tenemos la presencia de la Santísima Virgen María, que siendo una jovencita, a lo mucho de 15 años, tiene una fe tremenda en Dios y su deseo siempre es hacer la voluntad de Dios. Por eso cuando le pide Dios una maternidad, pues eso no era extraño, porque las mujeres generalmente tenían esa situación dentro de la vida social, ¿no? La maternidad, pero era una maternidad especial y dice ella, pues no pregunta por qué a mí, simplemente dice, pues ¿cómo va a ser esto? Porque no conozco varón. Y ya conocemos todo lo demás, pero tenemos esa disposición de las mujeres a vivir la voluntad de Dios. Si vemos la perspectiva del Nuevo Testamento, pues vamos a encontrar cómo Jesús mantiene una relación muy importante con las mujeres y siempre recibe a las mujeres, no solamente son perseguidas, como en el caso de la mujer adúltera, etcétera, o a la viuda. No, recibe a las mujeres como discípulas, como seguidoras. Y esto es muy importante. Y esto, para aquellos que dicen que la Biblia es solamente masculina, pues tendríamos que leer el Evangelio de Lucas, porque Lucas es el que nos propone a las mujeres en una gran cercanía precisamente con Jesús. Simplemente Marta y María. ¿Por qué no puso ahí a dos discípulos? Puso dos mujeres. Y son dos mujeres que actúan con la actitud de discípulo, ¿no? Marta preocupada por hacer un apostolado, digámoslo así. María por escuchar primero la enseñanza, que es el paso precisamente del discipulado. Primero estar en relación con el maestro para luego servir o hacer la misión. Son dos mujeres. Bien interesante cómo estas mujeres van a acompañar a Jesús y nos dice los nombres de las mujeres que acompañaban a Jesús, que estaban ahí sirviendo a los apóstoles, dando ese testimonio de seguimiento a Jesús, pero también que incluso ponían sus propios bienes para la misión. Ahora, no olvidemos, en todo el prendimiento de Jesús, en el proceso de la pasión y la muerte en la cruz, ¿quiénes estuvieron ahí? Pues las mujeres, porque los hombres se fueron, a no ser el discípulo amado que nos dice el Evangelio de San Juan. Creo que fueron las únicas que no corrieron. Fueron las únicas que no corrieron. Estuvieron valientes, viendo todo el proceso y junto con la Virgen María, que estaban ahí. Entonces, fíjense qué interesante, ¿no? Entonces, no podemos decir que la presencia de la mujer no es una participación activa dentro del plan o el proyecto de la historia de la salvación, sino que es una presencia muy importante. Acuérdense cómo incluso el mismo Jesús le dice, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, ¿no? Tiene ese encuentro con las mujeres en el recorrido de la pasión y que precisamente vamos a encontrar que las mujeres en la vida de fe mantienen una presencia muy importante dentro de la historia del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque participan como discípulas, como encargadas de comunidad y que van entonces manifestando ese deseo de llevar el evangelio precisamente hacia los demás. Y siempre vamos a ver en Jesús una actitud de respeto, de encuentro, de diálogo con la mujer, de aceptación, incluso cuando estamos en aquella escena, ¿no? Donde aquella mujer que llora y enjuga con sus lágrimas los pies de Jesús y que le está besando los pies, pues esto era imposible dentro de la mentalidad del pueblo de Israel, que hubiera una cercanía de la mujer. Y que dice Jesús, déjenla, ¿sí? Déjenla. Es bien interesante este respeto que Jesús muestra hacia las mujeres y que precisamente encontramos ese aprecio por la mujer, ¿no? La mujer que está presente en la vida de Jesús y que estuvo presente desde la propia presencia de la Santísima Virgen María, que fue quien
tuvo no solamente la dicha de dar a luz al Salvador del mundo, sino que enseñó, educó, formó a Jesús en la vida del judaísmo. El mismo Evangelio de Lucas nos dice, ¿no? Cómo lo llevaban cada año a la peregrinación, cómo se perdió y cómo María está ahí diciendo, ay, ¿por qué nos hiciste eso? Te hemos estado buscando, ¿no? Es decir, alguien que está pendiente de su hijo y que precisamente nos lo entrega también en el suplicio de la cruz, estando ahí la Santísima Virgen María presente, de pie, claro, dolorosa y todo, pero siempre ahí presente. Y hay un dato muy interesante hablando de la Virgen María en el Evangelio de Lucas. Después de entonces la Anunciación, hay que recordar cómo nos dice que ella se fue presurosa a las montañas de Judea a visitar a su prima Isabel. Y esto es muy importante porque habla de una experiencia de anuncio, de llevar la presencia de Jesús, que claro, lo lleva en su vientre, pero que va anunciando una salvación a través de Isabel, que recibe la gracia de Jesús, y su hijo, que saltó a gozo en su seno. Y esto fue muy significativo en la comunidad primitiva, porque la presencia de la Virgen María fue muy significativa. Hay que recordar que antes de que los cristianos recibieran ese nombre como tal, cristianos, ellos se llamaban los del camino. Entonces, escuchar que en la escritura dice, María se fue presurosa de camino. Lleva a la presencia de Jesús, hay que anunciar. Ese es un ejemplo muy importante de esta presencia del anuncio de la buena nueva, ¿no? Que, claro, también decimos, las mujeres recibieron este anuncio y dentro de las comunidades primitivas, pues ellas tenían una gran presencia dentro de estas comunidades primitivas. ¿Quién va a ser el que nos diga esto? Pues San Pablo, ¿sí? En los escritos de San Pablo vamos a encontrar esta presencia. Por ejemplo, en las comunidades de San Pablo vamos a encontrar una mujer muy conocida, tal parece, en aquella comunidad, que era Priscila. Priscila, que junto con su esposo Áquila, que es Águila, ellos participaban como un matrimonio evangelizador, ¿sí? Entonces iban los dos como era la usanza. Acuérdense cómo en los evangelios se nos narra que los discípulos iban de dos en dos, pues este matrimonio así iba, anunciando la buena nueva, llevando el mensaje de Jesús como matrimonio dentro de las comunidades primitivas. Incluso parece que la del liderazgo ahí era Priscila más que Áquila. Entonces, qué importante entender mujer, decíamos, no solamente es la ayuda, es la fuerza, es el empuje, ¿verdad? Que va necesitando precisamente la persona del varón. Incluso ahí en Romanos... A veces es como usted dijo, pues, a veces las mujeres somos la mente maestra y le decimos al marido, ándale, hazlo. Exactamente, exactamente. Esta plática yo la di en Monterrey, allá en tu tierra, el año pasado. Cosas de diáconos, y fue un furor, ¿verdad? Porque decían, ustedes son solamente la ayuda, o sea, es bien interesante esta parte, y fíjense cómo es tan importante esta presencia que en la carta a los Romanos, en el capítulo 16, dicen, saluden a Priscila y a Áquila, mis colaboradores. ¿Por qué no pronuncia primero? Primero ella. Exactamente, primero la mujer, ¿verdad? También vamos a encontrar otras mujeres, otros nombres de mujeres, que luego también, esa vez que lo decían algunos padres, padre, ¿de dónde sacaste estos nombres? ¿Qué Biblia leíste? Le dije, la misma que tú tienes, pero a veces se nos pasan desapercibidos estos nombres que tenemos que rescatar porque tienen una presencia importante. Otra mujer importante dentro de las comunidades. Que de hecho, disculpe que lo interrumpe, creo que si la esposa del diácono no quiere seguir, no se sigue. Bueno, sí, es importante, ella tiene que apoyar. ¿Verdad? Bueno, al menos aquí en Estados Unidos así es. A ver, aquí en Estados Unidos así es. Si la esposa del diácono no está de acuerdo cuando él está estudiando el diaconado, pues no puede acceder. Pero no solamente tiene que dar el permiso, sino que se tiene que involucrar, ¿verdad? Porque aunque va a ser un sacramento, tiene un primer sacramento. Entonces, pero bueno, esa es otra historia que podemos platicar después. Claro está. Entonces, Febe es otra mujer, ¿sí? Que precisamente ella es una diaconisa. Otra vez, no nos dice el texto
de San Pablo, que hacía como diaconisa, pero tal parece que ella preside la comunidad de Cencreas. Interesante, una mujer al frente de una comunidad cristiana primitiva. Esto lo podemos encontrar precisamente en Romanos capítulo 16, versículos 1 al 2. Ahí encontramos la presencia de esta mujer que también no solamente estaba al servicio de la comunidad, sino que se encargaba de estar en comunicación con las demás comunidades. Ella era una emisaria de San Pablo. Ella iba a llevar información precisamente del proyecto de salvación hacia otras comunidades. También vamos a encontrar a Junia. Junia es otra mujer que tiene una responsabilidad importante dentro de la comunidad primitiva. Eso lo vamos a encontrar en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, y pues también tiene esta presencia de estar ahí en la comunidad, sirviendo, manteniendo precisamente un liderazgo importante y que precisamente se les reconoce. Y esto es lo interesante, que hay un reconocimiento de estas mujeres o estos personajes dentro de la vida de fe, y esto es sumamente importante. Por lo tanto, podemos ir entendiendo que la presencia de la mujer no es menor dentro de los libros o de los textos bíblicos, sino que tienen una presencia muy, muy importante, y que estudiar cada una de estas mujeres y su presencia puede ser muy enriquecedor para animar el rol y la presencia de las mujeres dentro de la vida de la iglesia, que precisamente habremos de recordar que pues ya con el Papa Francisco empezó a haber ese reconocimiento mayor, incluso a través de algunos ministerios, ¿no? Como lectores, como acólitas, etcétera, que siempre lo habían ejercido, ciertamente, pero que hay un reconocimiento oficial. Ahorita la mujer encargada de la comunicación social, pues es una mexicana, ¿verdad? En el Vaticano. Entonces, las mujeres están teniendo una presencia cada vez más significativa, y yo siempre lo he dicho, muchas de nuestras comunidades se levantaron por el trabajo de las mujeres, ¿no? Huele a trabajo de las mujeres que estuvieron ahí esforzándose por tener una capilla, por tener una parroquia, y que organizadas, y mujeres catequistas que sirvieron a la enseñanza. Pues seamos honestos, ¿cuántos varones catequistas hay? Muy pocos. Hay, sí, muy pocos, pero el grueso de las catequistas o de los catequistas son mujeres. ¿Por qué? Porque siempre ha habido esa presencia importante dentro de la vida de fe, que poder leer, como decía, esta presencia a través de la Sagrada Escritura tiene que animar profundamente el trabajo de las mujeres y su presencia. ¿Por qué? Porque son mujeres inteligentes que aportan sus características peculiares como mujeres a la vida de fe, cosa que los varones podemos hacer muchas cosas, pero hay otras en las que las mujeres nos llevan ventaja por su esencia, y que es enriquecedor todo lo que pueden aportar dentro de la vida de fe, ¿no? Esa ternura, esa inteligencia, esa sagacidad que tienen, pues la pueden utilizar, como vemos estas mujeres que para nada eran débiles, como vemos, ¿no? Eran mujeres férreas, mujeres guerreras, mujeres guerreras, exactamente, que son un gran empuje al proyecto salvífico y a los varones, ¿no? No solamente son una ayuda, son una fuerza que impulsan, que acompañan, y que incluso hasta protegen, como Mical, que protegió al rey David para que no pudiera caer en las garras del suegro, ¿verdad? O del papá de Mical. Entonces, eso es muy importante, y vemos toda esta presencia. Padre, a mí, yo soy fan, yo sé que ella no está en la Biblia, pero soy fan de Conchita Cabrera. Okay. Y yo la pongo de ejemplo como mujer, así como todo lo que usted está diciendo, como inteligente, como mamá que tuvo 9 hijos, o sea, como esposa, como no sé, todo, que fue, ¿cómo se dice? Pues no creadora, pero que ayudó a que se abrieran las órdenes sacerdotales y religiosas. Y me gustaba su lema de tener hijos para que fueran sacerdotes, para que le sirvieran a Dios. Entonces, yo de verdad, ella siempre la pongo de ejemplo, como no tenemos excusas. Si ella con 9 hijos pudo,
Yo y las demás que tenemos menos de 9, pues también podremos. Claro que sí. Sí, claro, la mujer siempre tiene un papel importante, la mujer es formadora, ¿no? Así como decimos que la iglesia es madre y maestra, las mujeres son madres y maestras que nos enseñan, definitivamente. Acuérdate aquella frase que aprendimos en jornadas, por Jesús se llega al Padre y por María a Jesús, porque la todo presencia Jesús por María, todo María para Jesús. Sí, entonces, qué interesante esto porque la mujer es formadora, es educadora y lleva de la mano para poder entrar en el proceso de la fe, ¿verdad? Entonces, es importantísimo esta presencia femenina en la Sagrada Escritura y en la vida de la iglesia, definitivamente. Pues muchas gracias, Padre, de veras ya se nos terminó el tiempo y con este internet que se corta y se corta, discúlpenos, pero yo creo que hay varias veces que han estado sacerdotes conmigo y siempre que hay un sacerdote me pasa lo mismo, no sé por qué. El enemigo no quiere que escuchemos la voz de sus enviados, pero bueno, no va con nosotros. Creo que soy más terca yo, ya estoy como las mujeres de la Biblia, estoy terca y sigamos aquí. Muchas gracias, Padre. No sé si nos quiere acompañar con la oración final, por favor. Claro que sí. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por estos momentos en que nos has permitido poder acercarnos a la Escritura desde esta visión femenina. Reconocemos, Señor, que no solamente tú eres Padre, sino que eres Madre a través de tu ternura y que con ternura nos amas profundamente. Haz que siempre, Señor, tengamos la capacidad de poder descubrir la riqueza de las mujeres que nos rodean para que podamos descubrir lo que nos pueden aportar, que podamos siempre estar pendientes de ellas, orar por ellas y juntos buscar el sentido de nuestra salvación. Todo esto te lo pedimos a través de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, Padre, por lo esperamos pronto. Ahí nos ponen su schedule para... Claro que sí. Bueno, pues creo que se cortó, pero con gusto participamos nuevamente. Uy, creo que ahí estamos. Ya nos andaba sacando el sistema. Bueno, muchas gracias, Padre. Dios lo bendiga y de veras, pónganos ahí en su sketch unas 3 veces al año de perdido para que esté con nosotros enseñándonos más cosas. Ok, claro que sí. Hasta luego. Gracias, bendiciones. Igualmente, bendiciones.